Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendice. Es un privilegio volver a estar juntos y disfrutar este privilegio de abrir las Escrituras y volver a estudiar las grandes doctrinas que Dios nos ha revelado y a las cuales hemos sido entregados. Hoy continuamos hablando sobre la doctrina de la salvación y vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación. Quiero invitarles a que me acompañen a orar para que disfrutemos realmente este tiempo de estudio bíblico y que lo que aprendamos realmente lo podamos vivir y compartir con otros. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti, Señor, para seguir disfrutando el crecer en la gracia tuya. Seguir disfrutando, Señor, la obra de tu Espíritu en nuestro corazón. Seguir disfrutando, Señor, la gran salvación con la cual tú nos has salvado. Padre, gracias por estar aquí con nosotros y en nosotros y gracias por seguirnos enseñando. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos que están escuchando y oro, Dios, para que aquellos que van a escuchar y no han llegado a tus pies, tú abras, Señor, sus corazones, abras sus oídos para oír y por el poder de tu Espíritu obres en ellos la salvación que ellos necesitan. Que ellos puedan comprender cuán grande amor tú has reservado para ellos y con cuán grande amor tú nos has amado, Señor. Y que ese amor está reservado para aquellos que creen en Cristo Jesús. Nos disponemos en tus manos con gratitud y pedimos que abra las Escrituras ante nosotros y nos des el gozo, Dios, de conocerte un poco más en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación. Una de las cosas que es necesario que cada uno de nosotros comprendamos es que el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio con la palabra. Todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace realmente en obediencia a las Escrituras, para cumplir las Escrituras y conforme a lo que está escrito allí en la palabra de Dios. De hecho, cuando Cristo vino a la tierra, vino para obedecer las Escrituras, para cumplir las Escrituras. Y recuerden que todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento básicamente del Antiguo y todo el Antiguo está cumplido en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, vino para que la palabra de Dios se cumpliera en Él y para enseñarnos a cumplir la palabra de Dios. Por eso es necesario entender que el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio es un ministerio con la palabra. Y por esto quiero que vayamos, por favor, a primera carta a los Corintios capítulo 1. Porque la obra de salvación es un ministerio que el Espíritu Santo hace a través de las Escrituras. Estamos en tiempos donde la mayoría ya no predicamos la palabra de Dios de manera abierta. Lo hacemos a veces en los templos, lo hacemos en los templos, a veces lo hacemos en lugares cerrados, pero es necesario volver a salir a predicar la palabra para que los que no han escuchado escuchen, porque como dice la Escritura, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y si queremos que la gente llegue a los pies de Cristo, es necesario predicar las Escrituras, porque es un ministerio del Espíritu Santo a través de la predicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, el versículo 21 hasta el versículo 23, es clara la Escritura cuando dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, para los que realmente Cristo ha salvado, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es necesario que nosotros recordemos que no hay salvación sin predicación y que la predicación es para que la gente sea salva. No es para que la gente viva bien o tenga bienestar, aunque la predicación da bienestar al ser humano. Pero realmente la predicación del Evangelio tiene un propósito. Es que el Espíritu Santo realmente aplique la obra de Cristo a aquellos que Dios ha llamado y está llamando a disfrutar la salvación que Él nos otorgó desde antes de la fundación del mundo en el gran amor del Padre con el cual Él nos amó. En la primera carta al apóstol Pedro, vamos allí por favor, en el capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, también dice estas palabras: siendo renacidos o volviendo a nacer una vez más, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento, Dios nos lo otorga a nosotros por el Espíritu,
Pero el Espíritu Santo lo hace realmente con las escrituras, con la predicación de la palabra. Recuerde que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la salvación es para aquellos que realmente oyen con fe. Como dice la Biblia en el libro de Efesios, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, después de haber oído la palabra de verdad, después de haber creído el Evangelio y de haber recibido a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque realmente el ministerio de la salvación, el ministerio del Espíritu Santo para la salvación es un ministerio con y a través de las Escrituras. Recuerden, estimados hermanos y amigos que escuchan, que el que nace una sola vez tiene que morir 2 veces. El que nace de padre y madre, el que nace de un ser pecador, si no conoce a Cristo, tiene que morir 2 veces, la muerte física y la muerte eterna. Pero los que hemos nacido 2 veces, los que nacimos de mamá y papá, pero también nacimos del Espíritu, moriremos una sola vez, y esto es la muerte física. Aunque anhelo que el Señor venga pronto para no ver muerte, ni ver ni la primera ni la segunda, ya sé que la segunda no tendrá lugar sobre mí, porque Cristo me ha librado de la condenación del eterno, de la condenación eterna. Y sé que la muerte física vendrá, pero si Cristo viene pronto a recoger a su iglesia, seremos librados de esa muerte física y seremos librados de las dos. Pero usted tiene que pensar, si usted no ha conocido a Cristo, usted no ha nacido sino una sola vez. Y los que hemos conocido a Cristo hemos nacido 2 veces, por lo tanto, en la gracia de Dios posiblemente moriremos solamente una sola vez. Y esto por la segunda venida de Cristo, que la esperamos todos los días. La anhelamos todos los días y cada día debemos despertarnos esperando a Cristo, y cada noche debemos irnos a descansar esperando a Cristo, porque realmente esa es una de las cosas, de las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, es que esperemos a Cristo que viene de los cielos y nos libra de la ira que ha de venir sobre este mundo. Y Romanos, vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 10, también nos habla de este ministerio de la predicación. Y en el versículo 14 hasta el 17, el Espíritu de Dios a través del apóstol le dice a los romanos estas palabras. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de parte de Dios a través de la fe en Jesús para todos los que creen, porque no hay diferencia, tanto judíos como griegos como gentiles. Todos nosotros estamos con una gran necesidad. Todos nacimos separados de Dios. Todos nacimos destituidos y todos nacimos en condenación. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo. Y porque Dios, por el poder de su Santo Espíritu, quiso que nosotros un día oyésemos y que alguien viniese a hablarnos, que alguien se atreviese a predicarnos, que alguien fuese hasta nosotros para llevarnos las buenas nuevas. De manera personal, doy gracias a Dios por mi padre y a aquellos que le hablaron a mi padre, para que mi padre nos leyese la Biblia a nosotros de pequeños. Aunque nosotros, cuando nuestro padre nos leía, nos dormíamos, nos quedábamos dormidos en la lectura de la Biblia, Dios siguió trabajando de esa manera progresiva y nos preparó para que un día, a los 9 años, Dios me diese la gracia de entender que era un pecador y que Jesucristo había dado la vida por mí. Y todo ese es un proceso realmente que se lo atribuimos a Dios gracias a esa obra que Él hace por su Espíritu en nosotros. Así que, hablando de la obra del Espíritu Santo en la salvación, lo primero que vamos a mirar es la preparación para la salvación. El Espíritu Santo realmente nos prepara para la salvación. Él trabaja y siempre ha trabajado para que aquellos que han sido llamados por Dios oigamos la palabra y escuchemos la palabra y seamos sometidos a la palabra, confrontados por la palabra, expuestos a la palabra, y Él va trabajando para que llegue la fe a nosotros, la fe de salvación que viene por el oír la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 2, por favor, acompáñenme allí. Del versículo 4 en adelante, el Señor nos muestra realmente cómo Dios en su providencia por el Espíritu Santo nos prepara para la salvación. Capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos nos habla de la necesidad de la justicia de Dios que tienen toda la humanidad.
sean judíos, sean gentiles. En el capítulo 2 está hablando netamente a los judíos y a ellos les hace básicamente una exhortación, un reclamo y les dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Cuando este texto habla de hacer lo que es justo, hacer lo que es bueno, no se trata realmente de nuestras buenas obras. Se trata de creer en la obra de Cristo, en la obra que Él hizo realmente para nosotros. Aquella obra que estaba preparada de antes de la fundación del mundo y estaba profetizada que Él vendría a hacer, que Él se haría carne, que Él se tomaría la forma de nosotros, la forma humana. Y en esta condición humana tomaría la forma de siervo. Y estando en la condición de siervo se humillaría hasta lo más bajo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y a través de esa obra traería salvación, traería vida eterna para los que creen en Él. Pero nosotros, como dice el versículo 5, nacimos con un corazón duro, con un corazón de piedra, un corazón no arrepentido para con Dios. Y por eso nosotros hemos albergado ira para el día de la ira. Y la Biblia dice que los que son hijos de ira no verán la gloria de Dios. Pero Dios quiso realmente que oyésemos y que a pesar de ese corazón de piedra, oyésemos. Y Él cambió este corazón de piedra por un corazón de carne. Quitó nuestra incredulidad y nuestra ignorancia y ha llenado nuestro corazón de su gracia, del conocimiento, de su misericordia. Y hoy disfrutamos la bendición de saber que estamos disfrutando la gloria de Él, la honra de Él, la paz de Él y que tenemos vida con Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo preparó y prepara realmente al ser humano a través de esa providencia general. Y dentro de esa providencia está el hecho de que nosotros recibamos todo de parte de Dios. El hecho de que nosotros recibamos de los cielos la gracia de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Dice el Dios estas palabras. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, esto es algo que solamente lo puede hacer realmente uno que experimente la gracia de Dios. Los impíos pueden, de alguna manera, decidir hacer cosas, pero momentáneamente. Pero los hijos de Dios, esta es realmente nuestra vida. Y por el Espíritu de Dios podemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen. Y el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si usted dice ser creyente, dice realmente haber creído en Cristo, dice obedecer las Escrituras, pero no ama a sus enemigos, no bendice a los que lo maldicen, no hace bien a los que los aborrecen, no ora por aquellos que los ultrajan, los persiguen, usted no puede decir que es hijo de Dios. Pero los que somos hijos de Dios tenemos el poder por el Espíritu para hacer todas estas cosas. Y dice de aquella providencia general de Dios para con nosotros, dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, sobre justos e injustos. El hecho es que Dios hace que el sol salga sobre sus hijos y sobre los que no son sus hijos. Hace que la lluvia caiga sobre aquellos que hemos creído y sobre los que no han creído. Y para que los que hemos creído le demos la gloria a Él y para que los que no han creído despierten y miren la misericordia de Dios y puedan entender que ellos no mereciendo nada y haciendo lo que hacen, aún así Dios extiende misericordia y es paciente para con ellos esperando que ellos se arrepientan. Y esto es providencia general y a través de todas estas obras Dios llama a la gente al arrepentimiento.
Dios no solamente hace llover para que las plantas estén verdes o los árboles den fruto. Él no hace salir el sol solo para que nosotros tengamos calor. Todo lo que Dios lo hace, realmente lo hace con misericordia para con el hombre, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre vuelva a Dios, para que el hombre realmente reconozca que Él existe, que Él está por encima de nosotros y que hay una necesidad en nosotros que necesita ser resuelta. Y esa necesidad es resuelta en la fe en Cristo Jesús. Vamos al libro de Gálatas también, por favor. Porque en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, la escritura dice estas palabras y el apóstol Pablo está hablando algo de su ministerio, de su conversión. Y dice en el versículo 14 y 15, vamos a leerlo, dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Recuerde que él es judío y era celoso de las escrituras, guardando la ley. Pero cuando agradó a Dios, porque llega el momento indicado, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. El apóstol Pablo está mostrando realmente la providencia de Dios. Dios en su providencia lo soportó, en su providencia lo apartó, en su providencia lo llamó y en su providencia lo comisionó para ser predicador del Evangelio. Usted y yo realmente en la misma providencia de Dios, en su misma gracia, hemos sufrido, de hecho hemos pasado los mismos pasos de Pablo. Dios en su gracia nos apartó de ante la fundación del mundo, nos llamó en el momento indicado para conocerle, nos ha dado la gracia de disfrutar la presencia de su Hijo, creyendo en su Hijo, pero nos ha apartado para la predicación del Evangelio para que otros, de la misma manera que nosotros fuimos salvos, ellos también sean salvos. Como dice el Espíritu a través del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, que Él nos hizo a nosotros una nación santa, nos escogió, nos hizo un real sacerdocio, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se concibe y no se puede concebir un creyente callado, un creyente que no hable del Evangelio. De hecho, somos evangélicos porque hemos creído el Evangelio y somos evangélicos porque predicamos el Evangelio. Somos cristianos porque hemos recibido a Cristo, tenemos a Cristo y la vida de Cristo debe manifestarse en nosotros. Por eso es necesario entender realmente la obra del Espíritu Santo en nosotros y saber que Él realmente ha preparado y prepara a la gente para la salvación a través de la providencia general, pero también lo hace a través de la retención del poder del pecado. Vamos al libro de Tesalonicenses, por favor, a la segunda carta, en el capítulo 2, porque allí en el capítulo 2 la Biblia nos habla realmente desde que Adán pecó. Está el ministerio de la iniquidad en progreso y cada día de alguna manera progresa más y un día va a manifestarse. En este momento no puede manifestarse de la manera que realmente quiere manifestarse, porque Satanás, aunque quiere hacer todo el mal que puede hacer, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Lo igual que en nosotros realmente somos detenidos por el Espíritu Santo para pecar, somos detenidos por el Espíritu Santo para hacer lo que podemos hacer. El impío allá afuera tiene la ferocidad y la capacidad de hacer mucho más mal del que está haciendo, pero no puede, porque el Espíritu Santo lo detiene hasta que él mismo se ha quitado de en medio, como dice la Biblia. Dios impide que el impío haga cosas atroces por amor a la iglesia, por amor a su pueblo, por amor a los que Él ha escogido. Pero viene el momento en que de alguna manera, cuando Dios quite la iglesia de la tierra, porque estamos esperando ese momento en que Dios quite la iglesia de la tierra, entonces Dios permitirá que Satanás y sus demonios ataquen la tierra, ataquen la humanidad de manera feroz. Y que quiera matar, Satanás, porque Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Y en este momento no lo puede hacer en toda su intensidad porque hay alguien que lo detiene. Leamos por favor 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Dice la escritura: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando básicamente del ministerio de la iniquidad, del espíritu del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Eso será para la gran tribulación. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde que Adán pecó está esto en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene y esto es el Espíritu Santo,
hasta que él sea a su vez quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. El ministerio de la iniquidad cada día crece más. Cada día es más la gente que dice creer en Dios, pero cada día hace más y más lo que está en contra de Él. Cada día hay más gente que dice creer en Dios, pero adora más ídolos. Adora y adora más y más ídolos. Se introducen más en el paganismo. Cada día son más los supuestos creyentes que hacen solo lo que los demás hacen y hacen lo que el mundo hace. Las iglesias hoy en día, muchas congregaciones se están convirtiendo en sinagoga de Satanás, porque el mundo está metido allí completo, completo, y se ha convertido como en clubes de diversión para muchos y en clubes donde de alguna manera satisfacen sus caprichos carnales y no adoran a Dios. Pero gracias al Espíritu Santo, que sigue guardando a su pueblo, a su remanente, y reteniendo el poder del pecado para que no caigamos nosotros y pequemos contra Dios de la manera que pudiésemos hacerlo. Y en el Evangelio de Juan, de San Juan, vamos allí por favor, el Evangelio de San Juan capítulo 16. Hay otra área donde el Espíritu Santo trabaja para preparar para la salvación, y es en la convicción de las personas de su pecado. Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, dice la Escritura. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno procedería en el arrepentimiento, ninguno. Porque la verdad, nosotros no nos arrepentimos para con Dios. Es Dios quien nos concede el arrepentimiento para con Él. Y aún siendo cristianos, el que realmente nos lleva al arrepentimiento verdadero es el Espíritu Santo. Es Él realmente quien obra en nosotros. Dice San Juan capítulo 16. Leamos versículo 7 en adelante. Dice, pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, lo convencerá de justicia y lo convencerá de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros realmente tendría conciencia de pecado. Porque nosotros somos de aquellos que le llamamos bueno a lo malo que hacemos. Y le llamamos malo a lo que no queremos hacer. Pero Dios nos lo ordena que lo hagamos. Por eso el Espíritu Santo cuando vino, recuerde que Él estaba con los discípulos, como dice San Juan. Él estaba con ellos, pero no en ellos. Pero vino un día, el día de Pentecostés, vino a morar en sus discípulos. Y de ahí para acá está presente en la vida de todo creyente hasta el día de Cristo. Y Él vino con un propósito específico. No fue complacernos a nosotros, fue convencernos a nosotros de nuestra pecaminosidad, de la necesidad de la justicia de Dios, esa justicia que Cristo ganó por nosotros en la cruz, esa justicia que realmente hace que el pecador sea declarado inocente por la fe en Jesucristo, y convencernos de un juicio que hay. Hay un juicio de obras, hay un juicio final, un juicio donde todos nosotros seremos limpiados de todo aquello que hicimos mal, pero hay un juicio donde los impíos, los que rechazaron a Cristo, los que no quisieron aceptar a Cristo, serán lanzados al lago de fuego y morirán. Quedarán separados de Dios por los siglos de los siglos. Qué bueno es que nosotros entendamos realmente que la salvación es una obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es solamente de Jesucristo. Él es el Salvador. Y la salvación viene a través de la fe en Jesús. Pero en la salvación como tal interviene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el dador de la salvación. El instrumento de la salvación es Cristo Jesús, pero quien la aplica a nosotros y hace que realmente nosotros vivamos en ella y disfrutemos la salvación es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos garantiza la vida eterna. Por eso es necesario que usted entienda, usted si es una persona que rechaza, niega o está en contra de alguna de las personas de la Trinidad, usted no puede ser salvo. Porque la salvación es una obra de Dios Trino. Por eso para ser salvo es necesario creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
y que los tres son uno y los tres son Dios, en la misma igualdad, con los mismos atributos, con el mismo amor hacia ti, hacia mí y hacia su pueblo. En segundo lugar, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la salvación misma. Él nos prepara para la salvación, pero en la obra de la salvación, Él hace la obra en nosotros. Dios Padre y Dios Hijo ha hecho todo y hace todo a través del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene para darnos vida nueva, para regenerarnos. Vamos a San Juan capítulo 3. Esta historia que conocemos, la historia de Nicodemo, cuando viene a Jesús, él viene realmente para una charla con Cristo. No sabemos qué pregunta le traería, pero realmente él viene diciendo que realmente él cree y algunos de ellos creen que él ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que él hace si alguien no viene de parte de Dios. Y inmediatamente Jesús se dirige a él y dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Eso dice el versículo 3. Nicodemo, aunque es maestro, no entiende lo que el Señor le dice y él le dice, bueno, ¿y cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre siendo ya tan viejo y volver a nacer? Jesús le responde entonces en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando se habla de nacer del agua y del Espíritu, de hecho se habla de nacer realmente por la obediencia a las Escrituras. El, el agua es un simbolismo de la palabra de Dios. Y el que nace de nuevo, nace realmente de Dios porque ha creído las Escrituras. Porque el Espíritu Santo le ha convencido por el oír la palabra de que es un pecador y le ha convencido de que hay buena noticia de parte de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Que aunque somos pecadores, Cristo murió para perdonarnos. Y aunque somos pecadores, Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y por eso es maravilloso entender, Dios nos regenera por el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que realmente viene a nosotros como la nueva vida. Él viene a darnos a nosotros la nueva vida y el que tiene la presencia del Espíritu Santo tiene realmente vida eterna. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, vamos allí al libro de Tito. Después de Timoteo está Tito. Capítulo 3, versículo 5 dice la Escritura, Dios nos salvó a nosotros, no por obras de justicia, no por las buenas obras que nosotros hubiéramos hecho. Él nos salvó por su misericordia, porque no quiso darnos a nosotros lo que realmente merecemos, sino que nos lo quitó para otorgarnos a nosotros lo que no merecemos. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En el libro de Efesios vemos que realmente el lavamiento Dios lo hace con la palabra. Él limpia, Él purifica a la iglesia, Él limpia y purifica al ser humano a través de las Escrituras. Por eso Él le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Dios quiere que usted y yo leamos la Biblia todos los días, todos los días. Y no solo por leerla, sino que realmente sea un tiempo a solas con Él, un tiempo con Él, donde lo escuchemos a Él, donde hablemos con Él, donde seamos redarguidos, corregidos, instruidos por Él, seamos enseñados por Él. Y Él quiere que realmente nosotros entendamos esto. Él nos ha dado a nosotros nueva vida por el Espíritu Santo. Y los que tenemos el Espíritu Santo debemos realmente mostrar que tenemos una vida distinta a la de los demás. Como dice el libro de Efesios, nosotros ya no andamos como los demás, porque ya no somos como ellos. Otros estuvimos allá donde ellos están. Vivíamos como ellos viven. Actuábamos como ellos actúan. Pero ya estamos en Cristo. Ahora lo que se debe ver en nosotros es la vida de Cristo, si es que realmente Cristo mora en nosotros. Ahora, no solamente Él hace la obra de la salvación, de la regeneración, también hace la obra del bautismo en el Espíritu. Cuando miramos la Biblia vemos básicamente tres bautismos: el bautismo del Espíritu, el bautismo en agua y el bautismo en fuego. El bautismo del Espíritu es el acto soberano por el cual Dios toma a la persona que ha creído en Cristo Jesús y lo incrusta en el cuerpo de Cristo Jesús como parte y miembro del cuerpo de Cristo, como parte de la amada esposa del Cordero. Eso sucede en el momento de creer y ese es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu no es hablar en lenguas. Es ese acto soberano por el cual soy tomado de entre los hombres y soy colocado en Cristo para salvación.
Está el bautismo en agua, que es la ordenanza que Dios hace a todos los que hemos creído en Cristo, a todos los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, de que nos sumerjamos en el agua como un testimonio público de que he muerto con Cristo, he resucitado con Cristo y que ahora le pertenezco a Cristo. Y ese es un paso de identidad pública de mi fe en el Señor Jesús. Pero existe el bautismo en fuego, que es sencillamente para los que no han creído en Cristo. Porque el bautismo en fuego será el acto soberano por el cual Dios cogerá a cada impío que ha rechazado a Cristo Jesús y lo lanzará al lago de fuego, que es la muerte segunda, para que estén allí por los siglos de los siglos, en tormento y en sufrimiento, por haber rechazado al Hijo de Dios. Pero realmente nosotros disfrutamos, los que hemos creído, disfrutamos la regeneración por el Espíritu y el bautismo del Espíritu, pero ahora también lo tenemos a Él como el sello, como la garantía de que realmente somos hijos de Dios. Casi toda empresa tiene un sello. Y ese sello es un simbolismo de propiedad, es un simbolismo de garantía, es un simbolismo de seguridad. Los que hemos creído en Cristo tenemos el sello de Dios y el sello de Dios es el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, la escritura es clara cuando dice, y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Doy gracias a Dios por tener el sello de Dios en mi corazón, tener el sello de Dios en mi vida, por tener al Espíritu Santo en mi corazón y por lo tanto a tener a través de él y en él acceso a la mente de Dios, a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios, a la inteligencia de Dios y a la vida de Cristo, a la vida de Dios también en Cristo Jesús. Y es maravilloso saber que Él es nuestro sello, que nos identifica públicamente de que somos hijos de Él, que nos identifica realmente que estamos seguros en Él, que nos identifica realmente como propiedad del Señor, pertenencia de Él. Pero el versículo 14 también dice que Él es nuestras arras, porque eso llegó a ser el Espíritu Santo desde el día en que realmente nos permitió creer en Cristo Jesús. Dice el versículo 14 que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras son el adelanto, son básicamente la seguridad de algo. Cuando se hace un negocio, por lo general se da un adelanto y el dinero que se da de adelanto es básicamente como el hecho de decirle al otro, este negocio que acabo de hacer contigo es seguro y yo te doy un adelanto como seguridad para que usted mantenga la palabra y yo mantengo también mi palabra. Una de las cláusulas de las arras es que cuando alguien se retira, cuando el que dio las arras se retira, pierde las arras. Si yo hago un negocio contigo y te doy $1,000,000 de garantía, de adelanto por el negocio y después me arrepiento y me retiro, entonces, por lo general, en el negocio de arras se pierden las arras por haberme retirado. ¿Por qué coloco este ejemplo? Sencillamente porque quiero que entiendas que de alguna manera el Señor nos ha dado algo tan valioso para Él, para darnos a nosotros seguridad de que Él va a cumplir con lo que Él ha prometido. Él prometió que por la presencia del Espíritu Santo tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados y tenemos la garantía de estar con Cristo un día. Y Él nos otorgó el Espíritu Santo. Él no puede apartarse del Espíritu Santo porque Él dejaría de ser sin el Espíritu, porque los tres son uno. Y no puede faltar ninguno de los tres. Y Él nos otorga la gracia de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón para siempre, como garantía de que Él va a cumplir lo que prometió. Que realmente los que hemos creído en Él tenemos vida eterna, que los que hemos creído en Él por la presencia del Espíritu Santo, vamos a estar con Cristo Jesús para siempre. Y Él es las arras de nuestra herencia, la seguridad de que Él cumplirá lo que ha prometido. Y gracias a todo esto nos hemos convertido en la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente. Eso es una obra de Él. Él mora en mí y yo no tengo el mismo temor que tenía David allí en el Salmo 51 cuando dice, no quite de mí tu Santo Espíritu. Porque allí el Espíritu Santo no estaba dentro de David, estaba sobre David y el Espíritu Santo iba y venía. Pero damos gracias a Dios porque desde el día de Pentecostés para acá, el Espíritu Santo ya dejó de estar sobre y empezó a estar dentro de, hasta el día de la redención, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. En San Juan 14, vamos por favor a San Juan 14. Los versículos 16 y 17 de San Juan 14, la Escritura dice estas palabras. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés para quedarse en esta tierra y morar en el corazón de toda persona que ha reconocido a Jesús como Salvador. Y doy gracias a Dios porque de los 9 años Él vino a mí y está en mí y ha estado en mí. Y sé que Él está en mí y que soy morada de Él hasta el día de la venida de Cristo al menos. Yo tengo la convicción en mi corazón, pero de manera personal, que el Espíritu Santo morará en nosotros para siempre. Porque Él será el que realmente provoque en nosotros el poder obedecerle a Dios en todo y en la eternidad, el poderle serle fiel a Cristo, el poder realmente disfrutar la obediencia al 100%. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Y Él sigue trabajando en nosotros a través de la llenura, porque Él hace que realmente nosotros seamos llenos de Él. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo quiere llenarnos y el Espíritu Santo quiere que usted y yo nos dejemos llenar. Por eso allí en el capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos es ser controlados, es dejarnos controlar de Él. Nosotros debemos tomar la posición de siervos y darle al Espíritu Santo la posición de Señor, de amo, de Dios. Someternos a Él y dejar que Él controle nuestra vida, dejar que Él nos gobierne, dejar que Él nos mande, dejar que realmente Él dirija nuestra vida, nos diga qué hacer, qué no hacer. Y nosotros, bajando nuestra cerviz, le obedecemos. Porque la llenura realmente tiene que ver con el control que Él ejerce en nosotros. Y el texto es muy claro que cuando Él realmente gobierna nuestra vida cambia. Porque cambia de adentro hacia afuera. Desde lo más profundo de nuestro ser, desde el espíritu. Él empieza a hacer cambios, porque la palabra de Dios entra hasta allí para mostrar realmente todo y cambiar nuestras intenciones, cambiar nuestras motivaciones y hacer que nosotros realmente tengamos actos buenos con intenciones y motivaciones correctas. Y esa es parte de la obra del Espíritu Santo en la salvación misma y en el proceso de la persona salvada. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, vamos allí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu Santo trabaja todos los días para iluminarnos. Este libro que tenemos es la revelación de Dios. Este libro que tenemos es inspirado por Dios. Y este mismo libro necesita la iluminación de Dios Espíritu para comprenderlo, para entenderlo y ponerlo en práctica. Y el Espíritu Santo hace esa obra desde el primer momento en que nosotros vinimos a Él, desde el primer momento que Él nos dio la gracia de llegar a Él, de creer en Cristo. Nos iluminó para creer, nos iluminó para oír, nos ilumina para entender. Y qué bueno que usted y yo dependamos del Espíritu para realmente poder ser iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos hizo luz y somos luz y debemos resplandecer como la luz resplandece en las tinieblas. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que trabaja en nosotros y nos permite a nosotros realmente disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar vamos a mirar la vida o la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre que Él realmente ha salvado. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, dice la Biblia, que debemos mostrar un cambio en nuestra vida. Si alguno dice que cree en Cristo y no muestra cambio en la vida de él, un cambio conforme a la voluntad de Dios, posiblemente no ha conocido a Cristo y solamente es un religioso más. Tenemos en las congregaciones mucha gente que es religiosa, que dicen creer en Cristo Jesús, pero la verdad no tienen evidencia. Y 2 Corintios 5:17, usted lo conoce de memoria, es muy claro cuando dice: de modo o de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no tiene cambios en su vida, tiene que revisar. Porque usted tiene que estar seguro realmente de si Cristo realmente está en ti. Y realmente los cambios que deben verse es que nuestra vida debe parecerse en algo a la de Cristo, porque realmente Él es el que mora en nosotros y está cambiando nuestra vida para que en nuestra vida se refleje la vida de Él.
De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Recuerde que somos hechos de nuevo en Cristo. Y el Espíritu Santo trabaja todos los días para que en nosotros se vea ese cambio. Trabaja en nosotros todos los días para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, para que realmente Cristo se vea en nosotros. Como dice la Escritura, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Por lo tanto, la vida que debemos reflejar no es la vida mía, ni la vida suya, es la vida de Él en nosotros. Su carácter, su manera de pensar, de actuar, de vivir y, si es posible, su manera de morir. Que muramos realmente buscando la salvación de otros. En Romanos capítulo 8 nos muestra también que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para que nosotros disfrutemos la victoria de Cristo, la victoria que realmente el Señor nos otorgó y la victoria que hizo posible realmente que nosotros saliéramos de ese conflicto que teníamos o que hay en nuestro corazón y que sigue en nosotros, pero por el Espíritu Santo tenemos victoria. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14, la Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero que entiendan esto. Usted y yo podemos vivir conforme a la carne, pero no podemos vivir o no podemos hacer morir por nosotros mismos las obras de la carne. El único que puede hacer morir las obras de la carne es el Espíritu de Dios. La mayoría de nosotros fracasamos intentando no pecar. ¿Y por qué fracasamos? Porque somos pecadores. Nosotros no somos pecadores por pecar, pecamos porque somos pecadores. Intentamos no pecar siendo pecadores, fallamos. Por eso el texto dice que nosotros podemos vivir en la carne. Pero lo que hacemos es cada día acercarnos más a la muerte. Por eso dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, el único que puede hacer morir las obras de la carne es el Espíritu de Dios. Ese genio, esa actitud, esa molestia no cambiará en ti ni en mí, si no confiamos en el poder del Espíritu y nos disponemos en sus manos para que Él nos cambie. El ser humilde, el ser manso, no está en nuestra naturaleza pecaminosa, está en el Espíritu de Dios. Y Él es el único que hace al creyente manso, humilde de corazón. Es el único que realmente le cambia el carácter, nos hace pacientes y misericordiosos, amorosos, tiernos, cariñosos. Él es Él en nosotros y no nosotros. Por eso el texto dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, porque podemos vivir conforme a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo el Espíritu Santo puede, pero Él quiere hacerlo con nosotros y nosotros tenemos que disponernos y decirle, yo quiero que esto y esto y esto y esto muera en mí. Como dice el libro de Colosenses capítulo 3, hacer morir. Ese hacer morir es una obra del Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer morir lo terrenal en nosotros, como fornicación, adulterio, impureza. No podemos hacerla morir. El que hace morir eso en nosotros es el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo hace morir lo terrenal en nuestra vida. Por eso el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Perdón, versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted no camina en la dirección del Espíritu, es porque no es hijo de Dios. Hay muchas personas en las congregaciones que la verdad no se les ve por ningún lado que tengan el Espíritu, porque todas sus decisiones, acciones y palabras son en la carne. Pero ellos creen que son del Señor. Por eso dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Porque ellos viven practicando el pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios, sino del diablo. Y en Gálatas 5:16, que es la Biblia muy clara, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne o no satisfagan los deseos de la carne. La única manera de no complacer mi carne es andando en el Espíritu. Y la única manera de no andar en el Espíritu es andando en la carne. Y estos dos, la carne y el Espíritu, se oponen entre sí, luchan entre sí para que nosotros no hagamos lo que ellos quieren. La carne no quiere que yo haga la voluntad del Espíritu y el Espíritu Santo no quiere que yo haga la voluntad de la carne. Y de alguna manera necesito tomar una decisión, necesitamos tomar decisiones a quién le damos a dar el control. Y qué bueno que se lo demos al Espíritu, ya que con el Espíritu tenemos victoria para siempre. Y en Gálatas 5, vamos allí a Gálatas 5. Mostrando las obras de la carne, ahí en el capítulo 5, donde dice, digo pues andar al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que sí quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y empieza a mostrar las manifestaciones
de las obras de la carne hasta el versículo 19, pero el versículo 22 y 23 muestran el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo vino realmente para poner su fruto en nosotros, desarrollar su fruto en nosotros, para que nosotros revelemos el carácter de Cristo. Recuerden que dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero para que esto se manifieste es necesario que nosotros hagamos morir nuestra carne, porque si no se evidenciarán son las obras de la carne y no el fruto del Espíritu Santo. Por eso el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si queremos que el fruto del Espíritu Santo se vea en nosotros, tenemos que morir a nosotros cada día. Morir, renunciar a nuestros deseos, renunciar a nuestros quereres para que el querer de Dios, la voluntad de Dios, se manifieste en cada uno de nosotros y podamos ver y disfrutar la gloria de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Saber que Él trabaja en nosotros antes de la salvación o antes de que nosotros seamos salvos. Trabaja en el momento de la salvación y trabaja en el hombre salvo para que realmente disfrutemos la salvación, vivamos como gente que salva y honremos a aquel que está sentado en el trono. Y en Efesios 5, 18, Él trabaja, como dijimos antes, llenándonos, llenando al creyente para que realmente el creyente refleje una vida conforme al Espíritu de Dios. Ahí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriagáis con vino, en lo cual es disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Es interesante mirar cuál es la vida llena del Espíritu Santo, cómo es una vida llena del Espíritu Santo, y porque el versículo 19 empieza a hablar de esa vida. Dice, realmente el que está lleno del Espíritu Santo habla entre los creyentes y habla con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Él canta y alaba al Señor en su corazón. Y él da gracias a Dios por todo y en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin la llenura del Espíritu Santo nosotros no podemos reflejar el carácter de Cristo, realmente no podemos tener cambios en nuestra vida, no tenemos realmente victoria sobre el pecado. Pero si realmente vivimos en el Espíritu, el cambio en nuestra vida debe verse, la victoria en el conflicto diario tiene que verse, porque es un conflicto realmente, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso no hago. O lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Nosotros necesitamos depender del Espíritu para que Él ponga su fruto en nosotros, revele su fruto en nosotros y de esta manera podamos realmente adorar a Dios en todo tiempo. Quiero que recuerdes que la obra del Espíritu Santo en la salvación es una obra con la palabra. Por eso, si realmente usted quiere disfrutar la salvación, si realmente ha creído en Cristo y quiere disfrutar la salvación, usted tiene que ser un alumno de las Escrituras. Porque al ser un alumno de las Escrituras, eres un alumno del Espíritu Santo. Porque Él está aquí y en nosotros para enseñarnos las Escrituras, para guiarnos a través de las Escrituras, para recordarnos las Escrituras y para llevarnos a la obediencia a las Escrituras. Dios quiere que todos nosotros realmente disfrutemos la bendición de estar en el Espíritu. La bendición de poder disfrutar, la gracia de estar en Él, la gracia de poder vivir para Él también. Anhelo de todo corazón que usted disfrute esa obra salvadora de Dios Espíritu. Que escuches, por favor, que escuches al Espíritu, que no lo menosprecies, porque recuerde que si lo menosprecias cometerás el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu, que sencillamente consiste en no oírlo a Él, de no creerle a Él y rechazar. Por lo tanto, ese ministerio que Él tiene de convencerte de que eres un pecador y que necesitas a Jesús como el único Salvador. Y si lo rechazas, entonces no obrará en ti el Espíritu de Dios, sino el espíritu de este mundo. Un espíritu conforme a Satanás, un espíritu en contra de las Escrituras. Por eso quiero invitarle a que demos gracias a Dios por su Espíritu, para que vivamos en Él y podamos también compartir la palabra a otros, para que de la manera que alguien nos habló a nosotros, hablemos a otros y otros escuchen y muchos sean salvos y pronto veamos a nuestro Salvador cara a cara. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por el Espíritu Santo, por tu Espíritu que está en nosotros, el que tú has hecho morar en nosotros y que no es nuestro, pero está en nosotros para nuestro bien.
el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos recuerda, pero también aquel que aplicó la salvación a nosotros. Por Él tú nos regeneraste, por Él tú nos diste vida, por Él hoy nos das sabiduría, por Él hoy nos das entendimiento y hoy nos enseñas a obedecer. Damos gracias por tu Espíritu, porque Él sigue trabajando por la salvación de los que no han llegado. Y he aquí, Señor, aquí estamos nosotros, heme aquí, Señor, para que por tu Espíritu usen mi boca, usen mi ser, para que otros conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Toma la vida de tu iglesia, Espíritu Santo. Despierta a tu iglesia para predicar el Evangelio. Y tú, Espíritu Santo, el que hable por nosotros y convenza al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Para que seas tú por medio de tu pueblo que nos permita, Señor, darle a entender a la gente que hay un Salvador, el cual es Cristo Jesús, y que todos, realmente todos podemos ser salvos por la fe en Él. Nos gozamos y nos alegramos de que tú estés en nosotros y que tu presencia la disfrutemos todos los días. Síguenos redarguyendo, corrigiendo, instruyendo y preparándonos para el encuentro con Cristo y poder estar contentos ese día delante de Él. Tu bendición y tu gracia sea para con todos y gracias por el honor de abrir las Escrituras y poderte oír. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor bendiga su vida por el poder de su Espíritu.